Colombia va mal y con tendencia a empeorar. Me refiero, como es obvio, a la situación del conjunto de la nación, porque también es cierto que a algunos a cada vez menos les va bien. Va mal en los factores que deciden la suerte de un país, en la cantidad de riqueza que se crea por habitante y en la manera como ésta se distribuye, al igual que dan vergüenza las prácticas políticas autoritarias con que los uribistas mangonean a los colombianos. En relación con la cantidad de riqueza que se crea por habitante, indicador sobre el que poco se debate, pero que está en la base de las condiciones de vida de la población, porque nada ni nadie puede distribuir más riqueza que la que existe, la mediocridad salta a la vista si se compara con los países desarrollados. Además, resalta el escaso desarrollo científico y tecnológico colombiano, fundamento también de todo progreso, con el agravante de que la distancia que nos separa de quienes van en la vanguardia productiva se agigantan cada vez más. Y es notorio que estamos bien lejos de donde quisiéramos en cuanto a más y mejores expresiones de la cultura nacional. Acerca de la manera como se distribuye la riqueza, la situación es incluso peor. Colombia aparece como el país número 7 en la peor desigualdad social en el mundo, lo que significa que de centenar y medio de países solo hay 6 con mayores distancias entre los extremos de la riqueza y la pobreza. Es seguro que si Álvaro Uribe logra reelegirse, ganaremos medalla de oro en desigualdad social. El impacto de estas dos realidades explica en primera instancia por qué en las propias estadísticas oficiales aparece la mitad de los colombianos en la pobreza, con una quinta parte en la indigencia, horror que se agrava por los 34 millones que aparecen en los listados del CISBEN y por la situación de muchos que no se cuentan como pobres, pero sí llevan una vida llena de dificultades y en riesgo de empeorarse. Entre las lacras que padecen los colombianos resalta que el 50% se halla en el desempleo o en el rebusque y que las condiciones laborales no dejan de deteriorarse, que suman legiones quienes sufren la enfermedad y hasta mueren por males que la medicina puede curar o controlar, que la falta de educación pública deja en la ignorancia a millones o los somete a dejar de comer para pagarse educación privada, y que cada vez más las facturas de los servicios públicos le echan sal a la herida de la escasez en la que viven tantos compatriotas. Para mejorar la comprensión del país en que vivimos, debe saberse que el capitalismo colombiano opera con más del 50% de la gente en la pobreza, mientras que el de los países capitalistas de mayor éxito funciona con el 10% de los habitantes en esa condición, y que quienes están en la cúspide del poder económico en Colombia se asemejan a sus pares de los países desarrollados, en tanto que los pobres de aquí no se parecen a los de Estados Unidos y Europa y Japón, sino que se parecen a los habitantes de África. Esta desgracia nos ocurre por alguna maldición o porque el país carece de suficientes riquezas naturales y humanas en que apoyarse, o porque, como arguyen mentirosamente los racistas, nuestra genética nos inhabilita para alcanzar las condiciones de vida de otras latitudes. De ninguna manera, nada que no pueda remediarse condena a Colombia a la situación que padecemos. El país tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados de enormes riquezas naturales y somos 45 millones de personas inteligentes, creativas y trabajadoras como las que más, tal y como nos lo recuerda el prestigio con que cuentan los colombianos que trabajan en otros países porque aquí no encuentran en qué ocuparse. Que nadie se atreva a decir entonces que el drama nacional se debe a que el país carece de la capacidad para sustentar el mayor de los progresos. Entonces,
Como suele decirse cuando no se quiere resolver un problema, aquí lo que ha faltado y falta es voluntad política para llevar a Colombia por la senda del crecimiento económico y del progreso social, según lo prueba la historia del país y en especial lo ocurrido desde 1990, cuando se han presentado como claves para superar los problemas teorías y prácticas que no son las que han aplicado los países donde el capitalismo ha alcanzado los mayores desarrollos, que Álvaro Uribe ni siquiera intenta romper las cadenas que atan al país con el atraso y la pobreza, lo prueba su insistencia en firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, a pesar de que 20 años de experiencias aquí en todas partes y más con la enorme crisis mundial que se padece, muestran que la globalización neoliberal no impulsa el progreso de países como Colombia, sino todo lo contrario. Es sabido que el libre comercio le arrebata a Colombia hasta la potencialidad, la capacidad de crear riqueza, al impedirle unir la inteligencia y las manos de la nación con los recursos que nos brinda la naturaleza. En consecuencia, le quita también la potencialidad de generar ahorro interno, de acumular riqueza. Es sabido que el libre comercio le arrebata a Colombia hasta la potencialidad, la capacidad de crear riqueza, al impedirle unir la inteligencia y las manos de la nación con los recursos que nos brinda la naturaleza. En consecuencia, le quita también la potencialidad, la capacidad de generar ahorro interno, de acumular riqueza nacional, otro pilar del avance de cualquier nación, mientras impone la falsa alternativa del desarrollo por la inversión extranjera, la cual ni siquiera se propone para sumarle al esfuerzo propio, sino para reemplazarlo, cosa que por supuesto no logra, porque las medidas neoliberales destruyen más que lo que aportan y porque mediante auténticos dolarductos las transnacionales exportan la riqueza que crea el esfuerzo de los colombianos. Entonces, si bien la inversión extranjera puede contribuir con el desarrollo de Colombia, ello dependerá de las condiciones con las que actúe, porque su presencia no debería destruir sino sumarle a la producción de los colombianos, la cual requiere de la debida protección del Estado frente al poder de los monopolios. Para dar un ejemplo sobre el impacto negativo que puede tener el capital extranjero, acaba de estar en Bogotá Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, quien dijo que la inversión de las transnacionales en minería e hidrocarburos estaba revaluando el peso y destruyendo la economía, en tanto el gobierno, preso del dogma neoliberal y de intereses distintos a los nacionales, agrego yo, no tomaba medidas frente al problema. Parecido hay que decir de las importaciones, que si bien pueden contribuir con el progreso de Colombia, también pueden hacerle daño. Sí, por ejemplo, son tractores, bienes que no producimos, bienvenidos, pero si son maíz o arroz que podemos producir, nos resultan dañinas porque arruinan el agro, nos impiden acumular riqueza y desemplean y empobrecen a los colombianos. La concentración de la riqueza a sus máximos niveles constituye otra característica nociva del libre mercado, entre otras cosas porque la desnacionalización de la economía, otro signo de la época, hace que al país ya no lo controlen los magnates nativos, sino los del mundo, a cuyo servicio se ponen todos los recursos naturales, incluida la banca y el poder del Estado, pero sin que estos monopolistas se preocupen por la suerte de un país en el que ni siquiera viven y al que tratan como un enclave al que no les interesa desarrollar más allá del mínimo necesario para esquilmarlo, mínimo que condena a Colombia al subdesarrollo y la pobreza.